¿Qué tal, amigos de toda la Argentina? Ante todo, muchísimas gracias por las llamadas que recibimos, por los emails que nos mandan. Les quiero decir algo, los leemos todos, los respondemos todos y no saben el bien que nos hace. Gracias de nuevo. El tema de hoy es un tema que me apasiona. Les voy a contar algo. Hay momentos en la vida de uno que son increíbles y pueden ser muchos esos momentos. ¿Cuándo? Cuando hay un escenario iluminado, una platea a oscuras, un actor, una palabra, un público y se produce una relación muy particular. Un texto nos mete en una historia de un modo totalmente profundo y distinto a lo que era antes. Hay actores que han creado personajes, hay rituales desacralizados que se están dando entre ese espectador que mira y ese personaje que en el escenario nos cuenta a través de la ficción las verdades de quienes somos. Porque ¿qué si no la ficción nos puede contar la verdad? Y hoy vamos a hablar del teatro, de la creación del personaje, de los actores, de los autores, de qué pasa allá adentro, qué pasa afuera, cómo se crea un texto, cómo se acerca de un modo o de otro el actor a ese personaje que debe crear. Recién estaba mirando las dos carátulas, ¿no? Las dos carátulas que representan el teatro, y uno de los invitados, Hugo Arana, nos dice en broma: José, hay que poner una tercera. ¿Cuál? Dice, una que haga la del desconcierto acá en la Argentina. ¿Cómo no lo va a decir Hugo Arana esto? Bueno, y el otro invitado que tenemos hoy es uno de los autores principales de nuestro país a lo largo de los años, que es Mauricio Cartum, a discutir entre ellos y con ellos a fondo. Y ahora primero el informe. Gracias. El teatro es el lugar del actor. Creo que el teatro es un lugar donde la raza humana se piensa a sí misma, viéndose reflejada en el escenario. Creo que el teatro fundamentalmente tiene que entretener, si no, estamos muertos. Ni una, y se supone que las tengo todas. Yo he recibido de todo, me ha ido muy bien. A lo mejor yo soy feliz y no me doy cuenta que soy feliz. Pero ese es el mérito. El mérito es la necesidad de poder expresarse en distintos lugares, en distintos espacios, con distintas problemáticas, distintas generaciones. Y yo en el teatro dejo la vida, porque es lo que me gusta. Entonces yo creo que la gente viene a buscarlo, o por lo menos cuando yo voy a ver teatro y voy a conmoverme. Si yo no me conmuevo, no me gusta la función. Este no es el mejor momento, me parece, del teatro para adultos. Creo que están de moda las comedias musicales, con modelos de puestas en escena que ya vienen de afuera y que se copian de los modelos originales. Me parece que no es lo mejor, digamos, para el desarrollo de una dramaturgia, no es lo mejor para el desarrollo de un teatro nacional. La resistencia en ese sentido pasó fundamentalmente con aquello emblemático que tuvo que ver con teatro abierto en el momento de la dictadura. Pero hoy, desde lo contestatario, creo que el teatro, al contrario, con el avenimiento de la democracia, creo que bajó su nivel contestatario del teatro y que no pasó a ser lo primordial o el lugar donde mayormente encuentra la gente respuestas a otras problemáticas. La gente siempre necesita del teatro. Lo que pasa es que se está aburriendo mucho con el teatro, entonces no van, prefieren quedarse en estos momentos en que vos tenés la posibilidad de que te traigan el video a tu casa,
de que tenés 120 canales y todas las películas y tenés que ofrecerle algo más. Pienso que yo trato de involucrar como actor y autor mucho al público y estoy muy pendiente del contacto, de lo que yo llamo la máquina entre los espectadores y yo. La gente busca más, creo, el evento que la obra teatral. Lo que sí pasa, y creo que en eso la televisión tiene mucha responsabilidad, es que la gente tiene menos paciencia para escuchar textos. Creo que es el único espacio de libertad que nos queda, es el único espacio de reflexión. En un momento donde la identidad cultural latinoamericana, por ende argentina, tiende un poco a fusionarse o desaparecer, el teatro, también el cine, por supuesto, también las artes plásticas, pero yo puedo hablar de teatro, es un lugar magnífico para poder expresarse y marcar cuál es nuestra identidad. Y estoy aquí con Hugo Arana. Muchas gracias, Hugo, por venir. No creo que sea necesario que lo presente, ¿no? Por una cuestión de dignidad. ¿No se imaginan? Digo, Hugo Arana, ¿qué será? Actor, y debe ser. Director, y debe ser. ¿Falta algo en teatro? Autor, por ahí, o también escribiste algo. No, soy un inútil total. Entonces, actor, director e inútil. Y del otro lado, Mauricio Cartún. Inútil. Inútil, actor. Claro, quedó inútil para el autor. Yo soy actor, pseudodirector e inútil. No quiere decir Siempre una cosa, Mauricio, más allá de Rápido Nocturno, más allá de Sacco y Vanzetti, ahora estás adaptando los pequeños burgueses que estás... ¿Qué para un autor realmente que bueno, desde el texto original, como has hecho, adaptar una obra de otro, que Gorky es, ¿verdad? Sí, es una especie es un trabajo curioso porque te transforma en un jinete sin cabeza. Es decir, sos quien pilotea, quien conduce una cabalgata sin identidad. Y en realidad se vuelve muy atractivo en la medida en que todos los méritos, si los tuviese, de la pieza, le puedan ser atribuidos al autor original. Y en la medida en que uno sepa qué es lo que colaboró en esa adaptación. Pero hay una cierta apropiación de... Absolutamente, claro. Pero justamente la Gorky satisfacción Cartoon, está ahí. digamos. Bueno, siempre en ese orden, siempre el autor original y luego ahí atrás el adaptador haciendo lo mejor posible sin sacar la cabeza. Es decir, tratando de que todos los méritos queden efectivamente en esa pieza y de que alguien encuentre la vigencia, la belleza, el encanto textual de un material que sin esa adaptación y con una mala traducción probablemente hoy suena anacrónico, ¿no? No es fácil. No, claro. Che, Huguito, decía Lito, es el único espacio de libertad y reflexión que queda. Fuerte, ¿no? Como idea. ¿Cómo lo pensás? Y sí, no deja de tener razón. Es decir, un espacio teatral en general, en términos generales, no tiene que responder a grandes empresas, a marcas, a eso. Es decir, es más fácil una palabra horrible, usar el control. Sí. Es más fácil controlar lo que se está haciendo. Es decir, no se responde a marketing, a rating, ¿no? Entonces, es menos gente involucrada y sobre todo no hay entes abstractos que estén presionando, ¿no? Un grupo de gente, un autor y demás, se reúne, un director. La cosa es sí, claro que es los pocos lugares que quedan de libertad. Claro, ahora, esto que está diciendo... Pero no, perdón, de libertad no me refiero a que no tengamos libertad o no estemos en democracia. A libertad en el sentido de decir, hago lo que tengo ganas, ¿no? Más allá de tener que atender a intereses de empresas o marcas, ¿no? Claro, ahora, vos estás hablando de un grupo de
de actores, un director, un autor, lo que conocíamos como el teatro independiente, digamos. Pero no... ¿Tiene lugar hoy esto? Porque hoy vemos Mira, yo grandes estoy ensayando en San espectáculos. Martín. Estoy ensayando en San Martín Sí. y se trabaja con una democracia absoluta con el director. Claro. Opinamos, sacamos conclusiones, participamos. No es que el San Martín es un ente burocrático que nos presiona. No, estamos ensayando como ensayaríamos en una salita del Paseo de la Plaza. Igual. No, ¿qué decís, Mauricio? Lo que yo creo que sucede es que en este siglo, sobre todo, se ha dejado de entender al actor exclusivamente como un representador y se lo empezó a entender como un poeta. Se lo empezó a entender como alguien realmente creador. Es decir, hoy el actor es un tipo que no se limita a decir un texto con cierta verdad, Claro. sino que le aporta a ese texto una poesía, le aporta dramaturgia también, le aporta un sentido. Desde ese punto de vista, lo que uno empieza a entender por qué hay tanta gente que hace teatro, ¿sí? Porque el teatro te Se genera... expresa. Naturalmente, te da un espacio de expresión, te da un espacio de comunicación que por ahí otros medios no te permiten. Sí, yo no dudo que en el San Martín se haga un teatro totalmente libre y democrático. Lo que quise decir, no se me entendió, es como que se hubiera concentrado la posibilidad, digamos, fáctica de hacer teatro en manos de grandes productores que disponen de los capitales para hacer obras, y suelen ser las grandes obras, los musicales, las traídas de afuera, más que lo que antes sucedía, ¿no? Más que... Pero yo creo que si uno... Lo que pasa que a veces uno ¿de qué habla? ¿De lo que está en primer plano y se destaca o del total? Y yo creo que a cada gran comedia musical hay 200 obras de teatro haciéndose en Buenos Aires. Entonces, claro, la gran comedia musical hay mucho dinero puesto, es una gran empresa, nos enteramos por todos los medios que está ahí. Pero alrededor, por debajo y por arriba hay 150 obras más. Tienes toda la razón del mundo. Ahora vos decías algo, Mauricio, decías, el teatro, y tomo con algo de lo que decía Tato, ¿no? Con lo que decía Pavlovsky, el teatro es cada vez más el actor. Y desde el lugar tuyo de autor dijiste, y el actor es en realidad el poeta de la obra, es el mismo dramaturgo, es prácticamente uno de los autores del texto, ¿no? Y lo está diciendo un autor. ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que yo te diría, nosotros podríamos pensar que durante 23 siglos el texto dramático fue el patrón Claro. del sentido de medida, pero como pasa siempre con los patrones, crea una relación de dependencia. Es decir, el actor dependía de ese texto y en todo caso su función era decirlo lo mejor posible. Y yo creo que justamente a partir de la pérdida del monopolio de contar el cuento, que es el que tuvo el teatro durante tanto tiempo, pérdida en manos del cine primero y luego de la televisión, el teatro empezó a buscar otros caminos y yo creo que el primero que encontró fue el de promocionar la posibilidad, de desarrollar la posibilidad expresiva y de comunicación que tiene el actor. Y acá este siglo es un siglo de actores creadores, digamos, de actores que no se limitan a decir ese texto, sino que le aportan, que crean. Y aquí se produce esta interrelación con el director que aprovecha justamente los signos que instala el actor, los selecciona, los arma en forma de discurso. Creo que también lo que evolucionó, a mí no me importa si para bien o para mal, evolucionó, se modificó, es que el actor dejó de estar puesto el acento en el decir y pasó a ser el suceder. Es decir, el actor debe hacer que el suceso ocurra. Claro. Y no el decir. Estaba muy puesto en la palabra y dicho, venía de los españoles para nosotros. El decir, se perdió el decir. Hasta aparecieron actores, Brando, porque hablaba mal. Sí. Uno no puede decir la fonética perfecta, la colocación, sino que el suceso se produzca, ¿no? Se produjo el decir y el cuerpo. Y dentro de unos segundos, más Hugo Arana, más Mauricio Cartún, más informes, más teatro. Perdonen si estoy un poco excitado, es la pasión de mi vida. Un corte y volvemos. Yo pienso que a esa edad uno no debe nunca elegir una profesión. Fue una especie de locura, pero una locura que hoy día me la respeto. O sea, me respeto esa niña que fui, Sí. porque de verdad tenía una pasión enorme por el teatro, pero también quería encontrarme. Yo nunca estuve muy cómoda de chica en este mundo. Me encantaba vivir, pero no tenía una relación fluida con el mundo. Entonces el teatro es el lugar mágico donde uno puede hacer otras personas, Puede inventar, ¿no? otras Claro, personas y tal cual. otros mundos. E inventarse uno también, Sí. ¿no? Y eso me hacía muy feliz, mucho más que la exposición en sí.
Ustedes no saben lo que está con estas dos personas acá, es medio complicado en el corte. Recién Hugo me dice, ¿estamos hablando bien así o querés algo inteligente? Parece que yo le dije, no, así está bien. Casi me mata. Bueno, yo te voy a preguntar de un modo inteligente, con esa I que dice Mauricio, que hay que apretar debajo de la mesa. ¿Cómo te acercas? Porque recién decías, antes era el decir, ahora es el suceder. El suceder piensa como que hay como una especie de compromiso de participación más global del actor, con todo un lenguaje del cuerpo nuevo que a lo mejor se incluye en el teatro, ¿no? Sí, seguramente bajó de la cabeza, del intelecto puro razonador, de qué dice la letra. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que está pasando en la situación, ¿no? Y esto pasa por todos los sentidos, por algo, no solo Stanislavski, sino el Actor Studio, se ha trabajado mucho sobre el tema de los sentidos, ¿no? Los sentidos. Y de la memoria emotiva. De la memoria que pasa por los sentidos, ¿no? ¿Vos cómo te acercás a construir un personaje, por ejemplo? No tengo un método. ¿No? Es decir, no, porque las cosas... Primero porque uno no está solo con un texto, ¿no? Hay un director, hay un grupo... generalmente aparecen cosas que sorprenden, es decir, hoy por acá, un día en un ensayo surge una llamita que uno dice, acá está. Laurence Olivier decía que cuando uno encuentra la manera de caminar del personaje, encuentra al personaje. Es verdad, hay que encontrar la manera de caminar. Qué linda. Me recuerda en un curso de actuación que hacíamos con Augusto Fernández, que en un momento había una película de Anthony Hopkins donde él hacía de mayordomo, ¿se acuerdan? Sí, sí. Y nos decía Augusto que es increíble cómo Anthony Hopkins, solamente logrando inclinar un mínimo la cabeza y una manera de caminar y de acercarse, ya creaba una personalidad y una dimensión del personaje increíble. Y sobre todo se la crea para él. Su imaginación, su creencia aparece, uno cree. Hay un ejemplo que a mí me parece maravilloso, ¿no? Que dice que los hombres, desde las cavernas hasta acá, en todas las culturas, hay algo que hacemos todos igual, aparte de hacer el amor, que es dormir, ¿no? ¿Hacemos todos igual el amor? Sí. No, bueno, hay variantes, claro, pero en definitiva, para la procreación, me parece que lo hacemos todo igual, en definitiva. Y el otro es dormir, ¿no? Entonces, el ejemplo se dice, una persona, cuando va a dormir, vos vas y te acostás, ¿no? Sí. Te acostás, apagás la luz, pones la cabeza en la almohada, cerrás los ojos. Uno podría venir y decirte, ¿qué haces? ¿Qué actuás que dormís si estás despierto? Porque uno hace así y cierra los ojos. Claro. En ese instante uno está actuando, porque está despierto. Bueno, uno actúa que duerme para que el sueño llegue. ¿Por qué? Porque el que duerme, duerme así. Nadie duerme así, ¿no? Entonces uno no espera el sueño así. Uno no va a la cama y hace así y espera a que venga el sueño. Porque el que duerme no está así. Uno actúa, copia al que duerme para que el sueño venga. Y lo venga. Promueve y viene buenísimo. Claro, pareciera que la psiqui dice, este quiere dormir. Es muy bueno. Porque uno le tira la señal. Entonces, tirar una señal de que se encorva un poquito, tirar una señal, dibujar la forma con toda definición, Sí. seguramente uno le apunta al espíritu del asunto. Si uno dibuja la forma exacta como es muy probable que llame al contenido. Es decir, uno dice, la forma es el resultado de un contenido, ¿no? Sí. Bueno, pero si uno dibuja la forma, Llega al contenido. llama al contenido, con Sí. muchas probabilidades, Claro. no es infalible. Bueno. Después quiero preguntarte, ¿y cómo se crea el espíritu de un personaje cuando con la lapicera y el papel, no sé si ahora con computadora, te pones a escribir? Sí, de la misma manera. En realidad el proceso es exactamente el mismo, solo que imaginario. Pero el proceso es exactamente Va el mismo. surgiendo el personaje. Absolutamente, hay un trabajo de sensorialidad y un trabajo de imaginación. Primero hay una visualización del personaje, necesitas verlo. Esa observación en realidad es una observación mimética, es muy similar a la del actor, solo que en condiciones imaginarias. Pero también uno tiene que meterse en ese cuerpo y empezar a sentir con ese cuerpo. Es decir, si Shakespeare no se mete en el cuerpo de Lady Macbeth, nunca va a sentir la sangre en las manos, digamos. Claro. En realidad Ahora, ¿no te es ha un pasado? trabajo de actor. A mí me ha pasado con algunos de los textos que he escrito, aparte que te he leído, porque tuve la suerte de ser alumno tuyo, que el personaje muchas veces se nos va escapando en su configuración de nuestro proyecto original. Nosotros no es que lo vamos conduciendo a él, sino que él mucho tiempo, y en un determinado momento él nos conduce a nosotros, ¿no? Claro, de lo que se trata justamente de crear un organismo. Cuando vos creaste un organismo, creaste leyes propias. Y cuando ese organismo que tiene leyes propias comienza a Ahí actuar, está. es él el que determina su propia Sí. lógica, avanza. Es igual que la actuación. Absolutamente.
Y en este caso, además, es el que determina también el argumento. Buena parte del argumento surge del deseo del personaje y no del deseo del autor. Argumento, creación, jóvenes, mucha gente que le gusta el teatro. Das un curso en el Palais de Glace gratuito y se le anotan 200 personas a Mauricio. Pero la gente va al teatro, además de querer aprender teatro. ¿Qué les pasa a los jóvenes y a los directores con los jóvenes? A ver el informe. La escuela de teatro le da cauce a una necesidad básica que tenemos todos, los chicos y los grandes, de expresar lo que nos pasa. Pero espere que lo llamo porque viste le damos a avisar que me lo voy a Platita, dale. ¡Rápido! Creo que el arte es la única forma real de pensarse a sí mismo a través del arte y no a través de palabras. Y los chicos se acercan por distintos motivos a estudiar teatro. Algunos porque quieren actuar en televisión, otros porque los padres dicen que está actuando todo el día y tienen que canalizar, digamos, esto que espontáneamente hacen en la casa. Otros porque tienen, digamos, una vocación muy firme desde chiquitos por la actuación. La mayoría, por el querer ser famoso o tener dinero, la mayoría se acerca con una especie de mitología que los medios le han vendido de lo que es un actor. Creo que hay que conducir el grupo de esa manera, de tal forma que él perciba que no tiene que aprender, porque ya es una tensión. Simplemente tiene que tratar de experimentar el mundo imaginario que el teatro a uno le permite yo creo que para pensarse a sí mismo. Con la expresión, y poco a poco algún dibujo se arma. El tema es que se arma entre dos. O sea que la historia que puede empezar a suceder va a ser entre dos. Lo que dice el otro es ley. Si alguien dice, bueno, hace 3 años que te fuiste, el otro no puede ser, no, si nunca me fui, no puede decir eso. Es ley. Ustedes saben que cuando como actores construimos un personaje, descubrimos tantas cosas que jamás imaginamos que podíamos albergar adentro nuestro. Es tan increíble la patentización, la concreción de potencialidades que aparecen, que si uno de algún modo tiene la suerte de formar parte de un proyecto, de una aventura teatral, nunca será el mismo cuando ésta termine. Es algo impresionante. Y la palabra juega de un modo, en la creación de algún modo, es algo tan transformador y revolucionario internamente, que me quiero adherir al enfático enojo casi que tuvo Hugo hace un minuto cuando veíamos el informe, que es cómo no enseñan teatro en el colegio, cómo una de las materias no es teatro, con los escritores, los dramaturgos que hay, las ideas que se juegan, la creación. Vos decías, Mauricio, que en San Juan sí está teniendo lugar. Hay algunas provincias donde está institucionalizado y funciona extraordinariamente bien. Ahora, ¿cómo no está? Es realmente, ¿qué disparate? De verdad, yo me gustaría, al Ministerio de Educación, a la gente que arma los planes de educación, así como está matemática, castellano, geografía, botánica, ¿por qué no está teatro? De verdad. Primero por el mundo de la literatura, ¿no? Desde Shakespeare, que yo creo que lo tenemos primero siempre, hasta todo, hay un mundo del pensamiento y de la reflexión sobre el ser humano, no solo valioso, único, y después el juego teatral, el cuerpo en juego.
yo supongo, de verdad pensándolo, digo, debe haber temor, ¿no? A que el alumno dispare el cuerpo. Sí. Pero para eso, en ninguna escuela teatral se saben de anécdotas aterradoras o graves o violaciones, nada de eso, todo lo contrario. ¿Por qué no hay como materia de escuela el teatro? Sí. Pero no porque uno dice, defiende el terrenito del actor. No, por favor. Porque así como se aprende literatura, bueno, el teatro ha dado literatos extraordinarios. Y encima el juego, insisto, la posibilidad de expresión, la interrelación y además lo que el chico más sabe que nada, la sabiduría que tiene para el juego el chico. Yo creo que el drama adulto es cuando cada vez perdemos la capacidad del juego que teníamos de chico. Creo que ese es el drama adulto. El perder de jugar. Yo creo que si jugáramos no habría guerra, esto estoy convencido, ¿no? El juego es Perdón, si haces algo vos, Mauricio. No, que lo curioso es que sí se propician las otras artes, porque sí se propicia la expresividad plástica o también la escritura, pero no la actuación. Y hay un dato muy curioso, me decían hace unos años en Colombia, por ejemplo, que en Medellín, zona violenta de Colombia, si las hay, estaba absolutamente comprobado por estadísticas que aquellas comunidades juveniles que tenían el teatro como actividad bajaba el porcentaje de violencia. Es decir, ¿qué tiene que ver con el jugar que vos decís? Es elemental. Pero naturalmente. Si yo puedo matar en la ficción, no me queda ningún deseo de matar. Sí, por lo menos desacralizás un montón de... Seguramente canalizo mi violencia. Bueno, entonces, deseo, conflicto, desacralizar. ¿Qué pasa? Después del corte, volvemos con Hugo Arana, Mauricio Cartún, unas informes. Vamos al corte. Mi fantasía era ser jugador de fútbol. Y estaba ya, digamos, poniéndome en práctica para lograrlo. Estaba probándome y estaba bien, me iba bien. Habían decidido que, bueno, que tenía que firmar. Y paralelamente empecé a tomar clases, a la fuerza, medio por Mónica, que me llevó. Y no sé qué me pasó. Algo adentro me pasó y dije, es esto. Y bueno, cuando tenía que ir a firmar no fui más, años. Miedo. Y antes de seguir... No, sí, miedo. No, dije miedo, arrancó el bloque con miedo. Dijo miedo y salimos todos disparando. No te aclaro a Mauricio Cartún nunca. Pero, no, porque el miedo era de algún modo en el bloque anterior lo que dijimos los dos sí inmediatamente con Mauricio cuando dijiste, pero ¿por qué pasa? ¿Qué les pasa que no ponen teatro en la escuela? ¿Y por qué tienen miedo? Porque el teatro tiene algo que ver con un descubrimiento de uno mismo, con una cierta autenticidad que la gente cree que es peligrosa. Alguna gente. Serán aquellos que están dibujando los programas de educación. Delich, ¿a quién le digo? Delich, Andrés, te ocupás a ver cómo haces cuando estamos pidiéndote acá, Mauricio, Hugo y yo, que pongas teatro en la escuela, nos va a hacer bien a todos. Ahora, hablábamos de conflicto, hablábamos de cómo se expresa un conflicto, de cómo un autor crea un conflicto. Se dice que el texto teatral o es conflicto presente o aburre, no sé si eso sigue vigente. Sí, sigue siendo una... Sí, con un ligero movimiento de cuello. Bueno, no entendí, ¿qué es conflicto? O hay un conflicto teatral en presente en teatro o ya no es teatro, aburre. Si vos vas a un lugar y contás, miren, pasó que, y no hay algo en el aquí ahora de este momento, se desvanece la... si me dice que no, yo digo, yo me lo enseñaste. No. Lo cierto es que también en los últimos años el teatro dejó el teatro trabajó muy analógicamente a la narrativa durante mucho tiempo y necesitaba contar. Y en los últimos años, yo creo que también, resultado de la pérdida del monopolio del que hablábamos antes, se empezó a acercar más a la poesía. Y la poesía trabaja por ahí con conceptos diferentes. Hoy hay un teatro que no se basa exclusivamente
en el fenómeno del conflicto, sino que encuentra otro tipo de atractivo, que es el de la elaboración de un lenguaje poético, la metáfora. Insistí bastante con esto de la poesía desde el principio del programa y creo que tenés razón, ¿no? Cómo se han incorporado otros lenguajes más, que tiene que ver, estoy pensando, con también con teatro danza, de algún modo, Sí. con... No sé, se me ocurre Pina Bausch, Cantor, algo que... ¿no? No sé. Y sí, como el mundo expresivo del hombre se va modificando. Claro, la manera claro, de encontrarnos claro. y de desencontrarnos va variando. El teatro, en definitiva, expresa ese mundo que vamos viviendo. Uno, Claro. El acto... ¿Cómo hablaba? Cuando uno tenía 10 años con los padres, ¿cómo hablaba uno? ¿Cómo habla un chico de 10 años hoy con los padres? La relación es diferente. Tengo una gran curiosidad. ¿Hablan los chicos con los padres? Sí, encontraron uno en Bélgica. Un chico de 10 años que habla con los papás, está en internet, y lo buscan. Hay uno. Se fue emocionante, ¿no? Hay Fueron uno. las cámaras. Los padres se ofendieron y se fueron de la casa. Sí, no. Quedó el chico solo. Pero qué locura ponerse a hablar el padre con el hijo. No, se fue. El padre no aguantó más y se fue. Ahora, yo digo esto. El conflicto, ¿no?, que se va creando y que de algún modo se pone en escena, a lo mejor necesita, para de algún modo alcanzar, cuando decís vos el mundo expresivo de hoy, inventar palabras nuevas, ¿no? De ahí está lo de la poesía que vos decías, para salir un poco de la supuesta crisis del teatro. ¿Crisis del teatro? Dije, a ver el informe, Claudio. Yo no creo que exista esto que a veces muchos llaman el teatro está en crisis, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esto. Yo creo que están en crisis, en todo caso, determinados espectáculos donde la gente no va. Entonces no se le puede echar la culpa a que la gente no va al teatro porque estamos en crisis. Yo estoy en desacuerdo con eso. Yo creo que la cultura, la educación, y somos muchos los que queremos eso, es una de las patas fuertes que tiene una sociedad más equilibrada, más justa y con poderío económico. Lo que sí creo que estamos en crisis, reitero, es de autores y de nuevas propuestas. Pero el Estado es el que se tiene que ocupar de brindarle a la comunidad un canal expresivo que tiene que ver con el teatro. No se ocupa de eso. En la función nuestra, por ejemplo, que es comercializar cultura, que es lo que, por ejemplo, hago yo, vivo de la cultura, económicamente hablando vivo de la cultura, me parece que es maravilloso cuando se puede juntar lo económico con lo prestigioso, lo económico con lo cultural. Creo que sí, creo que hay un impedimento económico, por un lado, porque el Estado no se preocupa de la cultura, ni del teatro, ni del cine, ni de la música. Pero a mí me parece fundamental que en momentos de caos se refuercen los movimientos de resistencia cultural, porque es una manera de mantenernos juntos. ¿No? En vez de reconocer qué mediocre que es esto, la hemos pifiado y no viene la gente porque realmente lo merecemos, decimos, no, la culpa es de la crisis del país y que la gente está en un nivel... No, hay mucha gente ávida de buenos espectáculos y cuando hay un buen espectáculo la sala está llena y esto se lo juega cualquiera. Los grupos de teatro, los cursos de teatro están llenos de alumnos, las salas no. Ahora, Hugo decía recién, ¿tenemos datos, tenemos estadísticas firmes para saber si va mucha gente, no va mucha gente? Parece ser que no. De todos modos, el teatro se queja siempre de una cierta cantidad de butacas vacías, ¿no? De todos modos, si así fuese, no indicaría otra cosa que lo que está en crisis es el público, no necesariamente el teatro. Yo creo que Los bolsillos también. Sí. El teatro argentino,
Sin embargo, uno escucha esto hace siglos ya. Sí, sí. Los bolsillos también están en crisis hace Sí, siglos. sí, sí. Pero basta comparar, por ejemplo, digo, la única manera, como siempre, es comparar con otras producciones. Pero vos comparás el teatro argentino con otras producciones internacionales, te vas a dar cuenta que el teatro argentino está muy valorizado, está enorme, en un lugar de enorme prestigio. Todos los años hay cantidad de producciones. En todos los niveles, autoral, actoral, Absolutamente. dirección, todo. En todo. No hay, en este momento no hay festival internacional que no tenga un par de producciones argentinas en un primer nivel de su programación. Entonces esto indica que efectivamente, hablábamos con Hugo antes de empezar, uno abre la cartelera de los sábados y se encuentra del domingo 110 espectáculos infantiles, el sábado 120 espectáculos para adultos. Estamos hablando de una producción extraordinaria y en ese marco además hay productos de enorme calidad. ¿Cómo es tu relación, cómo es la relación del grupo, del elenco, del director con el actor, con el autor cuando ponen una obra? En general varía siempre porque los grupos son diferentes. Pero son situaciones tensas de conflicto. No, para nada. Aparecen cosas, somos personas. Sí. Pero yo no he asistido, que yo recuerde, en más de 36 años de teatro, explosiones que se enojó alguien, se fue, no, yo no lo recuerdo, es decir, no, hay discusiones a veces, pero no, se trabaja como compañero de trabajo, que cada uno viene a hacer una tarea en función de todos, es decir, cada uno hace su rol sabiendo que está con los demás. Por supuesto que hay desniveles, no de calidad, de niveles de comprensión o demás, sí, pero como en la vida, no. Se trabaja bien. A veces, Alberto Ura a veces decía que se creaba como un argumento detrás, como un argumento propio del elenco y de la situación de la preparación de una determinada obra, ¿no? Que además de lo que son los ensayos, se va creando una tensión necesaria, se va creando incluso, él decía, como no solamente roles, sino como, no recuerdo si la palabra exacta era esta, ¿no? Pero como un nivel de libidinización, digamos, de sexualización de la cosa, si uno quería poder ponerle después una determinada vitalidad a la obra. Sí, seguro. Al armar un grupo con un objetivo, empiezan las interrelaciones de los roles. Claro, aparecen los liderazgos, los no liderazgos, ¿no? Claro, incluso se arman los subgrupos, pero de ninguna manera estoy subrayando esto como algo de división, subgrupo, no como algo obstáculo, pero hay más o menos afinidades entre las personas. Después, uno va a un elenco que a lo mejor hay a determinado actor que uno lo conoce de antes, que ha trabajado con él, que tiene una relación, otro es la primera vez que lo trata. Entonces, claro que se genera, cuando el objetivo es clarito y la calidad del opuesto es parecida, el grupo funciona bárbaro. Cuando ves una obra puesta, ¿no? Ponemos Sacco y Vanzetti, ¿cómo le sentís respecto a cuando pusiste el punto final de la escritura? ¿Qué hizo el director, los actores? En realidad lo que sucede es que el autor acepta de entrada que el resultado es el espectáculo y que en todo caso todo es resultado de un matrimonio. Si hay un encuentro entre la propuesta textual y el trabajo del director y el resultado está allí y uno acepta, es como en la reproducción, uno acepta que uno aporta solo una parte de lo genético y que en todo caso ese fenómeno que está allí, la criatura... va a ser recreado. Naturalmente. Vamos a un corte y volvemos. En ese entonces yo era muy joven y pensaba el teatro de la manera que podía pensarlo con mis características y mis capacidades siendo joven. Después de haberlo transitado tantos años, yo pienso algo distinto con el teatro. Sigo pensando que siempre se está en deuda, ¿no? Que uno sí tiene que todos los días tener el peso del personaje que interpreta. Porque no creo que los personajes sean cosas escritas, sino que son elementos de algo que no vemos, que transitan a través de una persona para que otra persona pueda hacerlos hablar otra vez.
Una vez había concluido ya la función, Laurence Olivier había protagonizado un Otelo maravilloso. Entonces un crítico se acerca y le dice, maestro, ¿cómo logra poner esa expresión? ¿Cómo logra ese nivel de comunicación con el drama del personaje? Y Laurence Olivier se echa un poco para atrás, piensa unos segundos y dice, me acuerdo el bife de hígado que me daban en el colegio cuando era chico. Y me daba un asco. Y ahí pongo la cara. Uno leía esto, ¿no? Cuando estudiábamos actuación, no puede ser. Yo creía que él de algún modo estaba sufriendo todo esto. Y recién le preguntaba, le contaba, hablábamos con Mauricio algo de esto y me contó que Anthony Hopkins una vez dijo, ¿cómo era lo del exterminio? Lo de Aníbal, lo del silencio de los inocentes. El silencio de los inocentes. Silencio de los inocentes. En algún momento dijo, estando en la jaula, que yo dice la expresión que tenía en tal momento, esa cosa criminal, malo, dañino, ser vil, terrible. Dijo, no, porque confiaba en el iluminador. Yo sabía que estaba iluminado de abajo y sabía que lo que se veía era patético, fuerte. Y es así. El poder creer en esa iluminación le da fe y no sobreactúa, no se pone a explicar, miren lo malo que soy. ¿No? Recién nos cruzábamos con Mauricio hablando del tema que la sobreactuación en el actor y la sobreescritura en el autor, cuando explica, es una subestimación, pero no una subestimación al público. ¿No? No, es una subestimación a uno mismo. Claro. Es que uno no confía en que se ve lo que se hace. Entonces, cuando uno no confía, lo hace más. En el argumento de no lo van a entender, ¿no? El actor dice, el público no se va a dar cuenta. Y el autor por ahí dice, esto no lo van a entender. ¿Y qué te pasa? No son sutiles como yo. Entonces le agrega, es una subestimación de uno mismo. Claro. Uno se lo ve y al autor se lo lee. Es la desconfianza en el decir que te hace querer decir. Entonces aparece y dice, yo quiero decir, se entiende que quiero decir tal cosa. Y es sencillamente el no confiar en el que un sistema expresivo dice, expresa y no necesita ni un carácter sobrefático, ni una explicación, ni una acotación. También es subestimar al público, no solamente a uno mismo. Cuando uno piensa... En definitiva, uno está subestimando la comprensión del otro, de uno. Claro. Y cuando está subestimando la comprensión. Cuando haces televisión, series televisivas, cuando haces, no sé si se llaman teleteatros ahora, o en fin, ¿no hay acaso un exceso de esto? ¿De qué? De subestimación de uno y del público. ¿No dicen obviedades en exceso? Sí y no. A ver. Sí, no. Yo terminé un programa de 1 año y pico. No, te pregunto, pues has hecho de todo. Que era 1 hora por día. De barrio, buenos vecinos, ¿no? Sí. Y había momentos que yo me quedaba muy feliz. ¿Sí? Porque había logros, cosas. Al trabajar todos los días, uno empieza a agarrar un traine, a relajarse muchísimo, a estar muy cómodo. Y la comodidad, en el buen sentido, ¿no? Sí, la comodidad de la relajación, la no tensión, es una puerta abierta. Si uno está atento, aparecen momentos vívidos, momentos reales, ¿no? ¿Se hacía creíble para vos el personaje? Muchos momentos sí y otros no, pero que uno también lo atribuye. Es imposible producir 1 hora por día. Claro. Es imposible. Claro. Es una locura. Se puede hacer con un equipo de 22 autores y escribiendo 7 meses antes. No escribiendo, es imposible, es un milagro. En el mundo no pueden creer que la Argentina no lo cree. Porque no hay país que grabe un programa de 1 hora, haga una película por día. No pueden hacerlo. Pasa exactamente lo mismo. Sí. Alguna vez me decía Griselda Gambaro... ¿Escribiste alguna vez para televisión? No es un medio en el que me sienta cómodo ni que sienta posibilidades expresivas y siempre he trabajado dentro del campo del teatro. Una vez me decía Griselda Gambaro... ella me dice, bueno, una obra son siempre 7 u 8 versiones. Y yo pensaba, claro, pensando esto, es decir, ¿qué autor de televisión puede hacer algo más que media versión? Ni siquiera una versión completa. Es que el actor tampoco, el error del actor está en pantalla. En el teatro uno tiene 2 o 3 meses para elegir todos los errores posibles, ir corrigiendo. En televisión va a grabar. El error está en pantalla y el acierto también. Es eso. Nadie le exige tampoco un programa de televisión que uno se siente 1 hora por día a mirar a Chekhov, en el sentido de ver personajes profundos, reflexivos, tocando temas esenciales de la conducta humana.
Uno sabe que hay un esto si fuera entretenimiento. diario, si fuera semanal, porque hubo cosas semanales que fueron buenas. Teníamos semanal tiene más Cosa elaboración. Juzgada, ¿te acordás de hace Ah, mucho claro, tiempo? bueno, habla de la cumbre. Un grupo que trabajó muy bien. Sí. Sí, sí. De todos modos, a mí lo que me parece, hay un fenómeno que es que en los últimos años se está confiando mucho más justamente en la organicidad que proponen los actores. Entonces el actor tiene una posibilidad de improvisación mayor hoy en televisión. Y entonces está supliendo la falta de organicidad de los textos, que no se pueden hacer sencillamente por esto, porque nadie puede generar organicidad en un texto escrito, en un programa escrito en 5 horas, y la están supliendo con la organicidad que propone el actor jugando con ese texto, ablandándolo, bueno, poniendo Cada vez más en el centro. Mauricio Cartum, Hugo Arana, muchísimas gracias por haberme acompañado. El programa... Por invitarnos. Gracias. No, querido. Pero el programa no termina. Un corte y volvemos. El teatro es un amasijo de cosas muy particulares, de sueños de cada uno de los actores, personales, de su vida, que se meten también a través de un personaje, ¿no? Como despedida, no como conclusión, simplemente como síntesis de lo que hablamos hoy, quiero decir gracias. Gracias a los actores, a las actrices, a los directores, a los autores que de algún modo crean, se juegan, desafían, se comunican con nosotros a través de su trabajo y de su obra. Con agua de la canilla, que no es otra, por el teatro argentino. Gracias y hasta la semana que viene.